a los especialistas. Bueno, pues sin duda creo que una de las situaciones que estamos viviendo en esta nueva normalidad, que es el confinamiento casero, pues nos obliga también a la distribución de nuestros tiempos, incluidos los tiempos de ocio que estamos pasando en casa. Y desde luego, pues esto ha traído nuevas situaciones y sobre todo el detonador de nuevas plataformas de entretenimiento. Para hablar de este tema, del cine, de las teleseries, tenemos como especialista al ingeniero Justo Elorduy, crítico cinematográfico desde 1982, con una larga trayectoria como el cronista y crítico de cine del periódico El Norte. Ahora lo hace de manera independiente, y quien ha cubierto pues en una larga trayectoria también lanzamientos internacionales de la talla de películas como Forrest Gump, Parque Jurásico y Karate Kid 4. Justo Elorduy, bienvenido, a los especialistas. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este nuevo formato, del cual es la nueva normalidad. Pues sí, yo creo que ya tenemos que abordarla de esta manera. ¿Cómo ves tú? ¿Está recibiendo el cine un fuerte golpe con esta pandemia que nos mantiene con los cines cerrados y a nosotros en casita? Mira, ¿qué podemos decir? Este es un paliativo, digo, es para pasar el tiempo. La gente está viendo Netflix, está viendo Prime, está viendo HBO. Fuera de lo que yo he estado prediciendo de que se va a venir una guerra de streaming, porque nada más conocemos Netflix y conocemos Prime y HBO de colados, pero en Estados Unidos y en el mundo hay muchas más opciones que a lo mejor en un momento dado ya en otro tópico sería la guerra comercial de ellas. Ahorita por el momento la gente está descubriendo mucho material que ni idea tenían. Por ejemplo, vamos a decir el irlandés. El irlandés de Netflix pasó en el cine, es conocido por los actores que salen. Su producción especial de Netflix, hecha para la televisión, le da su valor, le da su atractivo. La gente que aparecía llama la atención, pero la gente está redescubriendo, pues yo creo que en estos momentos de largo ocio, mucho material. Inclusive yo he descubierto mucho material en Prime y en HBO, en las cuestiones, por decir, de series de televisión que nunca hubieras visto aquí, que serían, por ejemplo, digo, de las de Hallmark, como es la serie de televisión de Good Witch con Catherine Bell. Es una serie que te da diabetes de nada más verla. Es fresa, es completamente blanca, pero es muy entretenida. Entonces, por eso digo que estas opciones de streaming nos dan la gran idea de ver mucha variedad y de experimentar viendo muchos temas documentales, como es el caso de uno que yo ya había visto con anterioridad, que es Take Your Pills, que hablan del lateral y cómo ha penetrado en la sociedad y cómo se ha quedado por abajo de la luz y del radar como una droga, porque no es una droga. También están series hechas en el caso de Netflix, que es Unorthodox, que es la vida de una muchacha que se desprende de la familia, por decirlo así entre comillas, de una comunidad sionista judía de Nueva York, de Brooklyn, perdón, y huye a Alemania para desconectarse completamente de esto. Fue tan llamativa esta serie que se hizo un documental detrás de las cámaras y de la sociedad real, que realmente existe, que es una sociedad judía muy ortodoxa, que uno la ve y uno cree, esto no puede existir en Nueva York. Pues yo digo que Netflix en eso nos ha servido para reconocer y conocer mucho del género que no se veía. En el caso, como te digo, puedes tener series que no hubiéramos conocido, la serie de Greenleaf, que es de la productora de Oprah Winfrey, para su cadena de televisión. Greenleaf es la historia de es una familia de ministros. Lleva ya 4 temporadas, es una familia de ministros, y hagan de cuenta, pues podemos decir que es Dallas, pero en lugar de ser petróleo, aquí es pleitos por tener iglesias evangélicas. El poder de la religión sobre el ser humano, que a la larga el poder pues no tiene nada diferenciado, que es dinero. ¿Qué te puedo decir? Hay muchas opciones que se pueden ver en este ramo.
justo cuando apareció allá en los 70s el videocassette, las películas que se llevaron por primera vez al video y luego posteriormente el Laserdisc o Laserdisc, el DVD, el Blu-ray y todo eso, se hablaba de que pues iban a recibir en la industria cinematográfica un duro golpe y lo que vimos fue que en realidad se potencializaron uno al otro. El DVD empujó mucho las películas en la pantalla grande y la pantalla grande a su vez empujó a la industria del DVD, que le dio un plus importante a las películas, los especiales, los extras, que en muchas ocasiones se convirtieron en verdaderos productos standalone, autónomos por sí mismos, muy interesantes, muy divertidos y en algunos casos que se convertían hasta en auténticas clases. Así que se hizo una alianza, un matrimonio entre las dos. ¿Crees que vayan a poder convivir nuevamente estas plataformas y el cine como tal? Inclusive yo voy a remontar a los 50 cuando empezó la televisión amenazó con destruir el cine. Pero igual el cine cambió a otro tipo de espectáculo. En esta instancia empezaron la comercialización de la televisión, obligó al cine a elevar un poquito el rango de las historias y es cuando se empezó a filmar a Truman Capote, se empezó a filmar a F. Scott Fitzgerald, empezó a filmar autores de un nivel que jamás ibas a ver en la televisión. Igualmente, como dices tú, cuando empezó a surgir el video, el espectáculo cobró otro nivel y el ejemplo es Star Wars y todas las películas de acciones que empezaron a surgir. El DVD también lo impulsó. El DVD, digo, para empezar, cada generación va destruyendo la anterior. La televisión prosigue y el cine prosigue. Esos son los medios que transmiten. El elemento en sí es el que va cambiando. Lo vimos poco antes de esto, lo vimos con los de Los Vengadores, a qué nivel han llevado el espectáculo. Tardaron 12 años en culminar la historia. Ese tipo de cuestiones son las que van a hacer que trascienda el cine. El cine va a tener que buscar su nicho nuevamente y lo va a conquistar. Siempre se habla de que el cine va a perder. Yo no veo que pierda porque siguen sacando, sobreponiéndose y sobrepasándose las taquillas semanales. Siempre sale una película que lo va a pasar. Entonces, a la larga, por más que digan, y nuevamente te repito, aquí se va a ver una guerra comercial entre streamings. Por ejemplo, Disney, que Disney se quedó atrasado y quedó ya completamente ahorita con lo de la pandemia. Disney no ha aprovechado para expandir su streaming a nivel mundial. Tenemos el caso de Mandalorian. El Mandalorian ha sido, después de Juego de Tronos, una de las series más vistas a nivel pirata, pero porque no hay a la larga no hay una distribución amplia del streaming. Aquí nada más tenemos dos. Tenemos Netflix, tenemos Prime y tenemos HBO, no como canal independiente, sino como canal adherido a alguna plataforma. Entonces, hay mucho por definir todavía del streaming. Por ejemplo, se habla mucho, yo creo que tú también has de conocer, la gente vio Juego de Tronos, pero no la vio en HBO. La gente está viendo Handmaid's Tale, pero no la están viendo en el canal. Hay mucho por definir todavía. El cine le falta todavía para ser desplazado. Yo todavía veo estas plataformas, en mi caso personal, como un complemento a lo que hay alrededor. Por ejemplo, cuando estuvimos comentando esto del programa, yo te había comentado que a mí me ha servido para ver, por ejemplo, Sobrenatural, una serie de televisión de Warner que Netflix no la traía. Netflix la quitó y la agarró Prime. Prime agarró todo lo de Warner. Ahí tienen The Big Bang Theory, tienen Young Sheldon, tienen Sobrenatural. Y Sobrenatural, pues para mí es un fenómeno porque es una serie que ha durado 15 años. Es como dicen, creo que pasó 4 presidentes o 3 presidentes. Cuando empezó no había Wi-Fi, cuando empezó no había Bluetooth. Entonces son series para mí que son ejemplos de eras. Entonces me gusta verlas como stock, me gusta verlas como cómo era el mundo antes y cómo terminó la serie, que terminó el año pasado. Cómo han cambiado los tiempos. Te puedes ir más para atrás, puedes ver inclusive Prime, que a mí me dio mucha risa. Prime trae La Señorita Cometa.
sea, Sí. nadie lo dice, pero la gente está viendo La Señorita Cometa. O sea, no te lo aceptan. Y me dio la curiosidad porque también Prime revivió Los Vengadores, la original con Patrick McNee y Diana Rigg. Tres de las 5 temporadas las revivió. Me gusta porque saben que esos programas tienen público, entonces los lanzan. Y entre ellos, pues tienen sus series fuertes, tienen sus series de acción, tiene Netflix, tiene El Dragón con Sebastián Rulli, Prime tiene Ana con Ana Serradilla, tiene, por ejemplo, ¿te acuerdas cuál fue de las primeras series que empezó a sonar mucho, que era el Club de Cuervos? Eh, Son una opción, pero para mí son tantas series que hay que las van tapando y las van desplazando, se van cubriendo. Entonces no tienen la preponderancia de persistir. Son ahogadas por un tsunami de más producciones, no solamente mexicanas o americanas, europeas, como El Bazar de la Caridad, que es una miniserie francesa. De la primera temporada fue tan buena, su primer episodio fue muy impactante. Es un incendio en un bazar, y luego 3 mujeres que viven en su vida cotidiana parisina de un par de años antes del siglo XX, a finales del siglo XIX. La vida cotidiana de ellas va en paralelo a la investigación del incendio. Tenemos la oportunidad de ver estas series europeas, series noruegas, series de Islandia inclusive, de policías, policíacas de Islandia, que dices tú, oye, Chihuahua, en un iceberg, o sea, una investigación de asesinatos. Se me hace muy interesante, pero tal vez, como te digo, se ha desplazado por el afán de ver más cosas, y a la larga el espectáculo grande de la pantalla grande es lo que va a venir dominando. A mí me gusta mucho el streaming. Como te digo, yo he compartido inclusive con mi esposa las telenovelas turcas. Y otra opción de las que tenemos, discúlpame, estamos viendo Dinero, Sucio y Amor. Ahí tienen unas opciones tremendas de telenovelas, 164 capítulos completos. Pero YouTube inclusive también es una opción, porque YouTube tiene sus propios canales, como en el que vas a transmitir esto, y YouTube también tiene opciones de otras cosas. Hay tanta opción ahorita que hablar de algo en específico es más sería la tendencia de donde ciertos grupos de espectadores caen. Netflix, Prime, HBO, ¿qué puedo decirte? El género que presenta cada streaming es el importante. Claro, oye, justo, pero creo que algo positivo que podemos obtener, sacar de todo esto, es que precisamente el cine se va a tener que reinventar. La gran Sí, competencia de las exactamente. plataformas, la gran competencia de las plataformas en streaming también va a obligar a los creativos a ponerse las pilas con una visión de futuro muy importante, con un análisis de qué es lo que el público está dispuesto a ver. Pero faltaría un tercer jugador que no hemos considerado, que son las grandes cadenas de televisión que por años pues fueron las proveedoras de grandes contenidos. Y tú estás señalando algo que también es fundamental, que las plataformas de streaming se han convertido en una ventana hacia el mundo, ¿no? Porque ahora tú mencionaste una serie francesa, las series españolas están teniendo, al menos aquí en México, un gran auge, las series turcas y las novelas turcas. Yo creo que hace un par de años era impensable que la gente se pusiera a ver novelas turcas, ¿no? Es impensable, claro que sí, pero también te voy a recordar, a finales de los 70, mediados de los 70, era impensable que la gente viera telenovelas venezolanas, de Sí, Lupita es cierto. Ferrer y José Bardina. De repente hay una tendencia a buscar un cambio. ¿Qué nos ha favorecido en las producciones nacionales mexicanas? Cambio de gustos. Realmente, pues estás viendo producciones mexicanas buenas, satisfactorias, digo, de repente hay una gran cantidad de malas, pero en estas épocas la gente ya se ha acostumbrado a la variedad, y la variedad, pues hay muchos gustos para esa variedad.
como dices tú, ¿quién iba a pensar que una de las series favoritas iba a ser un drama francés? ¿O quién iba a decir que una serie noruega iba a tener pegue entre la gente? Al tener variedad, la gente tiende a irse a ciertos temas. Me voy a remontar a los 90, cuando empezó ya los canales de cable con más variedad. Era, me acuerdo que era el canal Sony, el canal Warner y el Cartoon Network, que esos eran los fuertes que se veían, se apreciaban, y eran los favoritos del público. Y hablamos de 3 o 4 canales, se me olvida Fox. Ahora, ¿qué tienes? 3 proveedores de programación, y dentro de la programación hay mucha variedad, la gente la está viendo, pero de todas maneras sigue habiendo tendencia. Por ejemplo, yo te menciono Chernobyl. Chernobyl fue favorecida por muchos. La gente la vio. El irlandés en Netflix, mucha gente la fue a ver al cine, mucha gente la vio en Netflix. Somos tantos y hay tantos gustos que de todas maneras estas opciones van a ser favorecidas. Va a haber por ejemplo, vamos un poquito para atrás, Roma. Roma se hizo para Netflix, salió en el cine, la gente fue a ver el cine. No tengo noción que la gente diga, la vi en Netflix. Hay nichos que apenas se están formando, no puedes decir que ya se definió lo de Netflix y lo del cine. Hay una guerra muy sonada entre Netflix y el cine, pero a la larga, como tú lo dijiste, como fue la televisión, como fue el video, luego el DVD, se va a definir el nicho, y lo que es de Netflix o los streamings va a ser de los streamings, y lo que es del cine va a ser del cine. Justo ahora, ¿qué podrías tú decir al respecto en relación a cuál será el futuro de todo esto? Los streamings van a seguir haciendo su programación. Cada uno, a mí lo que me preocupa es que esa redefinición que hablamos va a ser una guerra comercial. Lo que te comento, que Disney no ha entrado comercialmente a México como streaming, y aparte está Hulu, que esa yo creo que jamás va a entrar a México, porque es pura programación de las cadenas televisoras al aire, que es muy popular en Estados Unidos, porque Hulu te ofrece mucho material exclusivo de ellos. Está DC, está Warner, está Fox. La BBC dicen que ya va a volver nuevamente a los sistemas de paga, porque la BBC se había retirado como sistema de streaming. El sistema de Netflix y Prime van a ser los fuertes. Quién sabe cómo le vaya a Disney, porque Disney le metió mucho dinero, y las suscripciones que es el meollo y la base de todo. Le falta, vaya, pues, un resultado internacional que le dé relevancia a Disney, y no se ha visto todavía. No podemos decir que es por la pandemia, porque se debería de haber aprovechado para tener ya toda esta distribución. Y faltaría, déjame te digo rápidamente, todo se va a resumir en una guerra comercial a futuro. Y faltaría esperar a que entren ya fuertemente en el juego YouTube, que creo que es la que se está adelantando a todo, que ya también está ofreciendo series y películas en renta y en venta, y está ofreciendo algo muy importante que todavía no lo están haciendo los demás, la posibilidad de la interacción, de que el público pueda interaccionar con los contenidos a través del chat durante los estrenos, o a través de los comentarios, y que de alguna manera todo eso también está retroalimentando a los productores. Y creo que valdría la pena ver también qué es lo que va a hacer Google. No creo que se vaya a quedar atrás. Ya hemos visto cómo los grandes jugadores, como en otras áreas, en el caso de Facebook, de repente pues se dan cuenta de la realidad y dicen, oye, Zoom nos está comiendo el mandado en lo que es las reuniones vía
vía streaming a través de videoconferencias y cosas de ese tipo, y entran a la jugada también. Google lo está haciendo con el Meet. Me imagino que también en el terreno del cine y de las teleseries, pues faltaría la llegada de estos dos jugadores importantes, ¿no? Sí, sí. Google pues ha estado muy conforme con el sistema de ser plataforma de Android. Está conforme con ser distribuidor de aplicaciones y pues de ahí saca lo suyo. Pero como dices tú, hay que ver qué va a definir Facebook y hay que ver qué va a definir YouTube. Y YouTube tiene, por encima de Netflix y por encima de Prime, tienen la capacidad en servidores de tener lo que quieran. O sea, tienen los servidores más grandes que hay, pueden ofrecer lo que quieran, tienen la capacidad de ofrecer, yo creo que hasta el triple de programación, pero no se ha perfilado YouTube por encima de ser un medio de transmisión de medios. Vamos a ver qué define YouTube, pero yo creo que YouTube está viendo, a ver, porque si YouTube ya se quedó retrasado contra Disney y demás, yo creo que no van a querer salir hasta que se defina. Es lo mismo, en streaming va a pasar lo mismo que pasó con la época de la guerra del beta y el VHS, pero ahí eran dos formatos. Estamos hablando de 4 o 5 más, que va a ser muy encarnizada esta guerra porque la gente no va a andar pagando por 4 servicios. Esa es la cosa, esa es una realidad. No van a andar pagando para ver televisión 4 servicios. Nuevamente, yo creo que vamos a venir viendo 2 o 3 servicios máximo. Y lo mismo que el cine, van a hacer sus producciones para vendérselos a un medio. Y va a ser el punto que va a definir cómo va a quedar a futuro este fenómeno del streaming. ¿Cómo pensarías tú que están haciendo las cosas en Prime, en Netflix, en toda esta serie de servicios? ¿Lo están haciendo con una visión de futuro o no? Hago una evocación. Por ejemplo, una de las grandes cosas del DVD, del Blu-ray, ha sido el rescate de grandes clásicos que se han restaurado y que incluso hoy los podemos ver igual o tal vez hasta mejor que cuando fueron sus fechas de Mejor que estreno. cuando estrenaron, claro que sí. Sin embargo, creo que todavía ni en Netflix ni en Prime hay una suficiente dotación de este tipo de materiales, y creo que eso pues habla de gustos y tendencias, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Netflix logró, siempre va a haber un visionario, como ha sido Bill Gates o como ha sido como ha sido Elon Musk o todos ellos. Netflix vio en el año, yo creo que vio en YouTube la posibilidad de llevar todas sus películas al medio virtual. Hizo un híbrido de DVDs y YouTube y empezó a ofrecer la programación, que muy visionario, porque yo creo que lo deben de haber rechazado al principio los estudios, de ser un simple videoclub por correo en Estados Unidos. Hay que ver a lo que saltó, a una compañía de transmitir programación, a una compañía productora de películas. Eso es ya una visión comercial muy amplia. Yo estoy seguro que ellos están preparados para llevar a otro nivel su compañía, que no sé cuál será, pero han de estar viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos van sacando su stock de películas de atrás, las que no circulan las sacan, pero en Estados Unidos todavía las ofrecen en DVD. O sea, si tú no encuentras, por decir, creo que ya no está Patton en su catálogo, te la ofrecen en DVD. O sea, en Estados Unidos creo que te la siguen ofreciendo en el DVD, porque obviamente sabemos que el DVD que habían dicho que iba a morir, ahí sigue todavía existiendo. Espero que, porque brevemente lo fue, espero que Netflix se haya alejado de ese periodo que tuvo de que se convirtió en lugar, ¿te acuerdas cuando eran producciones directas a DVD que nunca llegaban al cine? Comenzó a darse brevemente la película de Natalie Portman que se anunció en el cine, la de Aniquilación. Esa nunca llegó aquí, se fue directo a Netflix. Brevemente, muchas películas, se me ha tocado ver muchos ejemplos de producciones extranjeras, se van directo a Netflix, no van al cine. Ya se empezó a quitar ese estigma de hace 2 años
Netflix y ahora ya las producciones son originales para Netflix. Espero que el futuro de Netflix esté consolidado porque sería el que va a dar pie. Hay que ver a Netflix porque es el que le va a dar pie a los demás. Pero, Claro. Fíjate dime. que me das pie, pues es que es bien interesante porque adicionalmente al romper con ese estigma, los grandes actores, actrices, las grandes estrellas de Hollywood que antes veían para abajo a la televisión, hoy ven en las películas y en las series de estas plataformas como la gran oportunidad de seguir vivos y de reinventarse, como un caso el de Al Pacino con la serie de Hunters, en fin, tantas figuras, un Kevin Costner y Woody Harrelson en la película esta de Emboscada Final, el caso de Bonnie and Clyde, las mismas grandes celebridades, como que ya no sienten ningún empacho en trasladarse. Creo que esto también pues va a cambiar mucho el sentido de la industria y también creo que por ahí señalabas lo de la guerra que se va a desatar, que yo quisiera que comentaras un poquito sobre también los cambios en la industria, porque ese choque que se había dado particularmente de Netflix con la Academia de Hollywood, creo que la Academia de Hollywood con todo esto que está sucediendo finalmente va a tener que cambiar, al menos por una temporada, su visión y manera de hacer las cosas. Sí, sí, por mientras no hay una definición. De hecho, obviamente el cine, que es preponderante, que es el que tiene el dinero para pagar los salarios multimillonarios y que Netflix no lo tiene, por ejemplo, la de Sandra Bullock, la de Birdcage, que pues el rumor era que había sido que ella tuvo casi que trabajar gratuitamente porque no podía cobrar sus 10 millones, 15 millones que cobraba. ¿Va a definir a la larga el cine o va a definir Netflix? ¿Quién sabe? Porque no veo que Netflix pueda tener una producción de 200 millones de dólares que pueda rebasar la taquilla y la recaudación que le dé en todas las plataformas una película de Hollywood. No creo que logre ser streaming preponderante. Lo que es preponderante en sí es la industria. El VHS que le ganó al Beta, el DVD que le ganó el formato, se me escapa el nombre, pero originalmente no sé si te acuerdas que había dos formatos de DVD originalmente y luego cuando surgió el Blu-ray había dos formatos de Blu-ray Sí, sí, sí. Y se va formando uno igualmente en estos streamings. No estoy diciendo que nada más quede uno, pero va a ser en este caso, a lo mucho van a ser tres. Y ahorita todos quieren irse a streaming. Pues tenemos inclusive, no me extrañaría que de repente hubiera el streaming de La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Aunque sea a través de Blim. Pero, por ejemplo, ¿qué le deja a Blim tener todo el catálogo de Televisa si no lo puede exportar? Entonces, a la larga va a regresar que la producción va a ser para venderse. ¿Y quién lo va a hacer? Dos o tres canales. Es como en Estados Unidos. ¿Cuántas cadenas hay? Tres cadenas de televisión. Y habrá chiquitas y regionales, pero las grandes son la ABC, la CBS y la NBC, que tanto que han dicho que iban a desaparecer, ahí siguen todavía. La PBS, ahí sigue todavía. Eh, 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 Paramount, que surgió Paramount y el canal Warner, esos se fueron mejor a canales de cable, ahora están en streaming. Es a lo que me refiero. La industria lo va definiendo, pero siempre hay preponderantes que se van a quedar y no se van a ir. El cine puede quedarse calmados y ellos van a definir quiénes van a ser. A la larga, Andrés, tienes que ver, las estrellas no se han formado en Netflix y no se van a formar en Netflix, se han formado en el cine. Tú mismo lo dijiste. ¿Quién está en el irlandés? Al Pacino. ¿Y dónde está Al Pacino ahorita? En Hunters. Pero ¿dónde se formaron? Tenemos que ver dónde se formaron todas esas estrellas en la pantalla grande. Todo lo que ves es la pantalla grande. No estoy hablando de las que se formaron en la televisión. La televisión, pues, están en la televisión. Pero ves
el Al Pacino, Sandra Bullock, que te mencioné. Tú me dijiste Woody Harrelson y ¿quién más? En la de Kevin Costner. Kevin Costner. ¿De dónde viene? Del cine. El que para mí son sus últimos tirones. Woody Harrelson no, pero Kevin Costner sí. A la larga, el que forma es el cine. Sin el cine, no tienes estas series, no tienes a las series grandes que estamos mencionando. Así es, justo Lordi se nos echa el tiempo encima, creo que se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Originalmente parte de la idea era que nos hicieras algunas recomendaciones de las series que tú consideras que vale la pena ver, se nos queda todo eso. Yo creo que me gustaría invitarte a que hiciéramos un siguiente programa para que nos hablaras de todo esto, pero bueno, creo que Claro que ha sí. sido muy valioso el que nos ubiques en esta plataforma que estamos viviendo de esta nueva normalidad y hacia dónde vamos en esto que es la industria del entretenimiento. Claro que sí, Andrés. Muchísimas gracias, justo el Orduy. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Pues muy bien, y muchas gracias a ustedes también por seguirnos a través de la serie Los Especialistas, y los queremos invitar a que le den like a este programa, hagan también sus comentarios en la parte baja, debajo del nombre de un servidor, Andrés Baromeda Pérez Gil. Hay una partecita que dice mostrar más, ahí ustedes dan un clic y se va a desplegar para que libremente puedan ahí hacer sus comentarios y sus preguntas a justo el Orduy, especialista del cine y de las teleseries, de todas estas plataformas de la industria del entretenimiento que se siguen pues actualizando y renovando dentro de esta nueva normalidad. Gracias, justo, gracias a ustedes. Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente emisión de Los Especialistas.